Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias a Endeavor por haberme invitado a participar hoy con todos ustedes, donde espero aprender más de lo que ustedes podrán aprender de mí. Pero en este momento vamos a hablar de un emprendedor, lo que llamamos en Estados Unidos un serial entrepreneur, alguien que no deja de pensar en cómo crear y compañías, que no deja de pensar cómo traer ideas a la vida. Yo conocí a Alberto cuando estábamos creando AOL en Latinoamérica y cuando en esas épocas nos presentábamos y la gente pensaba que yo trabajaba para una compañía que se llama American Airlines. Sí. Y realmente había la penetración de ASP. Y Alberto estaba ya pensando en cómo crear y cómo convertir esto en un mercado. Y así nació De Remate en esas épocas, ¿no? Así Más es. o menos Sí. cuando estaba yo en México y tú estabas empezando todo este rollo. Agosto del 99. Exactamente. Estamos hablando ayer que lanzamos la Operación de México el 5 de septiembre del 99. Eso fue hace un siglo, el siglo pasado, ¿no? Sí. Aunque parezca increíble. Sí, oyendo la presentación de inteligencia artificial y eso, empiezo a soñar en cosas que se pueden hacer hacia el futuro. Y platícame un poco, ¿cómo fue que después de ser un emprendedor en el área de remate y todo eso, cómo es que pasaste y de repente dijiste, yo voy a ir hacia los móviles, porque el móvil es el futuro, ¿sí? Entendemos algunos de los números y muchas gentes aquí seguramente ya los manejan. Ahorita tú nos vas a decir algo y nos vas a explicar un poco hacia dónde va todo esto, ¿no? Pues realmente fue como todos los emprendimientos que caen al azar. Yo tenía una compañía de publicidad, una agencia de marketing online y por alguna razón vi llegar lo que estaba pasando en el mundo móvil en aquella época, en el mundo desktop, y dije, algo está pasando con los móviles. Seguía constantemente lo que estaba pasando en Inglaterra, la salida del iPhone que fue en el 2006, que no sé si recuerdan, pero acá en Colombia el iPhone legalmente se comenzó a vender hasta noviembre del 2010. Entonces realmente todo lo que fue entre el 2006, diciembre del 2006 y el 2010 fue lo que denominamos nosotros la época del BlackBerry, que yo estoy seguro que todos tuvimos, pero el BlackBerry es totalmente antiestético ante el ojo del publicista. O sea, un publicista no concibe un banner o cualquier tipo de publicidad en un BlackBerry. Entonces América Latina, de cierta forma, a excepción de tu país, porque Telcel sí tuvo la ventaja de comenzar a vender smartphones, celulares iPhone desde el mismo año 2007 que comenzó. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Nosotros vimos esto, era una idea loquísima, vimos un país y un continente con un 2-3% de penetración de smartphones y sin embargo pensamos que el smartphone iba a ser un vehículo totalmente masivo. Nunca nos imaginamos que el smartphone iba a llegar obviamente a los niveles de penetración y utilización que tiene hoy, pero sí visualizamos que el dispositivo móvil iba a ser bastante más grande de lo que era en ese momento, y en la medida en que los vehículos de comunicación se vuelven masivos, pues se vuelven un medio potente de comunicación, que es lo que pasa hoy con los dispositivos móviles, y eso fue un poco, digamos que era una idea loca, osada, entre otras cosas porque la penetración de internet en aquel momento era muy baja en América Latina y en el mundo, entonces como que todo el mundo le estaba apostando era a que el desarrollo iba a venir del lado del computador y no del móvil. Y realmente lo que pasó fue que el computador eclipsó, llegó a un punto donde no podía crecer más, que eso, el tipping point del desktop pasó en el mundo más o menos entre el 2010 y 2012, en América Latina un poco más adelante, y pues obviamente hoy en día más del 50% de los nuevos usuarios de internet en el mundo vienen con móviles, es decir que hoy en día tenemos una categoría de usuarios de internet que solamente son mobile. O sea, no saben qué es un computador, no tienen ni idea qué es un computador y, por ejemplo, mi hija de 2 años, el día de mañana va a ver el computador como algo totalmente, como nosotros vemos hoy en día la máquina de escribir. Una pieza de museo. Exactamente, entonces eso fue un poco lo que vimos y esto fue lo que realmente pasó. Entonces realmente los smartphones crecieron mucho más rápido que la mayoría de otros dispositivos y eso fue lo que hizo que comenzara esa revolución. Y esto tuvo una aceleración muy importante porque si recordamos
la entrada del teléfono celular por sí mismo creó toda una revolución en la capacidad de comunicarnos, pero era comunicarnos por voz, ¿sí? Y BlackBerry y muchos otros empezaron a hacer aquellas campañas en SMS, ¿no? Sí, eso es cierto, y te voy a contar algo. Mira, rápidamente voy a ilustrar un poco lo que pasó con esto. Fíjate, el número de usuarios globales, el mundo obviamente se tornó totalmente móvil y hubo un punto de inflexión hacia mediados del 2013 donde los usuarios móviles superan a los usuarios desktop globalmente. Digamos que esto no necesariamente pasaba en todos los continentes, particularmente en China y en la India todavía sigue siendo continentes donde los móviles hasta ahora están comenzando a tener alguna atracción, entre otras por temas legales, pero esto fue lo que pasó y ahora mira un poco lo que nosotros realmente logramos hacer. Este fue el timeline muy rápido de nuestra compañía. Yo la fundé en el año 2009, el año 2010 tuve una primera campaña que toda la tengo documentada, fue en BlackBerry para Bavaria, la marca Bavaria, y se expandió un banner de una cerveza que sacaban en diciembre o en noviembre, yo no me acuerdo, era una edición especial. El hecho es que se trababa cuando tú expandías el banner, se trababa el BlackBerry. Entonces no recibí sino me acuerdo de eso. Luego abrimos la oficina en Argentina, vendimos el primer año $707,000, el segundo año $1.3 millones, el tercer año $2.4 millones y entró el Grupo Cisneros como inversionista de la compañía. Con ese dinero decidimos osadamente irnos para Brasil, a pesar de la complejidad que representa ese país, y dijimos, si somos una compañía única en este momento en América Latina, pues aprovechemos. Yo tomé, digamos que un poco el espíritu aventurero que tengo hoy en día de remate, donde nosotros fuimos abriendo banderitas, abriendo países como colgando banderitas, y le perdí un poco el miedo a enfrentar ese tipo de retos, y luego abrimos con Fortaleza una operación en Estados Unidos, que hoy en día es la más grande que tiene esta empresa, y pues si te fijas un poco el timeline, el año pasado vendimos a casi $15 millones, arrancando pues obviamente en el año 2000 con menos de $1 millón. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Y si quieres... o sea, la parte más interesante de esto es la previsión, o sea, lo que está pasando ahorita. O sea, hoy en día en Latinoamérica, sí, que es parte de lo que estamos viendo, sí, el 50% de la población no va a usar jamás un desktop. De hecho, hoy en día su internet, su manera de entrar en el mundo, en el primer mundo, ¿sí?, es a través de un teléfono celular. ¿Sí? Se han convertido estos devices en la computadora. Y de hecho son más poderosos que las computadoras iniciales. ¿Sí? Así es. Tienen un poder increíble. ¿Sí? También hay una segunda parte, ¿sí?, que es aquella predicción de que iba a ser todo bases de datos descentralizadas, y que Bill Gates dijo, el mundo, las grandes computadoras van a desaparecer. En el mundo todo van a ser bases de datos a nivel personal y todos los datos van a estar. Y él se equivocó por un pequeño concepto, y era el celular. Él estaba pensando en las desktops en casa. Sí, él estaba pensando en cosas así. Hoy en día estas computadoras tienen la capacidad de conectarse instantáneamente a lo que sea, lo cual te permite entrar en conceptos programáticos de venta de publicidad. ¿Sí? Cuando tú abres una página, tienes ¿cuántos? 8, 10, 15, 20 calls, ¿sí? Sí. Y varios de esos calls son información referida a publicidad. Así es. ¿Sí? Sin las redes de hoy en día y sin la capacidad de descifrar todo eso en un device tan pequeño, sería imposible. Ahora, a ti como un visionario, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Sí? ¿Dónde está el punto? ¿Hacia dónde vamos a dejar de ser? ¿Sí? Yo un poco lo que creo, y tal vez aquí quiero hacer un poco de historia para ponerlos en contexto de lo que pasó, es que si no sale el iPhone no hubiera pasado nada. O sea, realmente fue el iPhone el que es el héroe de todo lo que vemos hoy. No solamente es el héroe de la economía de los apps, incluyendo la publicidad y no la publicidad, los Uberes, los Airbnbs y absolutamente todos los que están pensando. No existiría si hoy en día no existe el iPhone. Ellos cayeron en el negocio del celular por error. Y por error es porque, si se acuerdan, realmente a lo que le estaba apuntando Apple en ese momento era realmente a seguir
haciendo disrupción en negocios. Ellos quisieron hacer disruptiva el negocio de la música y le quitaron el poderío que tenía Sony en los 80s con el Walkman, en los 90s con el Discman, y luego ellos salieron con justamente la música portátil, digital, y ellos fueron realmente los innovadores, y pues tan es así que Sony se quedó sin ese negocio. Luego las cámaras, y ellos realmente fueron los primeros que sacaron una cámara decente para celular. Los BlackBerry los tenían, las Palm Pilots las tenían, pero no tenían esa robustez ni esa, digamos, elegancia que siempre ha tenido y que ha caracterizado el iPhone, y ante todo un concepto de usabilidad que nunca tuvo el BlackBerry. El BlackBerry siempre fue una máquina para mandar mails, punto, y funcionaba y sigue funcionando para la misma forma. Perfecto. Entonces, te voy a mostrar un poco el timeline que pasó. Esto es una foto de la Plaza de San Pedro. Yo sé que hay muchas personas que han visto este slide en el 2005, y miren lo que pasó en el 2013. Eso nos da un poco la sensación que en muy poco tiempo realmente el mundo cambió. Y el mundo cambió tan rápido que a nosotros, como se nos ha venido dando gota tras gota, pues como que no logramos entender. Yo les voy a echar una historia alguna vez, como una semana después, que el ministro, un ministro que era canciller y lo secuestraron, corrió una carrera y me tocó al lado mío en una 10K y le pregunté, oiga, ministro Araujo, si no estoy mal, le dije, oiga, ministro Araujo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de esto? Él estuvo, no sé, 8 o 9 años secuestrado. Y me dijo, los celulares. Así, entra, me dijo, los celulares. Claro, cuando el tipo lo secuestraron, vivíamos en Flechas. Ese fue el último celular que el tipo vio. Y cuando llegó, pues obviamente ya habían smartphones. Entonces, pues el tipo dijo, realmente para mí esto es todo un gran descubrimiento. No tenía ni idea que esto existía, porque en la selva tampoco había conectividad al internet. Entonces, pues tampoco hacían uso de los celulares. Entonces, fíjense que realmente esto ha venido cambiando. Mobile hoy en día y esto es un concepto propio de la publicidad. Y esto cambió el concepto de hacer publicidad, porque la gente no se iba con el computador al baño. Entonces hoy en día y el ejemplo del baño es obviamente tipificar algo, pero realmente el criterio el que utilizamos es que hoy en día los celulares nos permiten, digamos, poder impactar a personas en otros sitios, cuando las personas están en tiempos muertos, parados, sentados, haciendo una cola o incluso caminando, sentados en un Uber o esperando cualquier cosa, las personas están pegadas del celular. Lo primero, hicieron una encuesta el año pasado y el 36% de las personas americanas contestaron que lo primero que hacen apenas abren el ojo es mirar el celular. Ese es un número muy interesante. ¿Sabes cuál es el número de Latinoamérica, no? No, debe ser el 80 seguramente. No, los hispanos en Estados Unidos, según la misma encuesta, el 72% contestaron que lo primero que hacen al despertar ni siquiera es buenos días a su pareja, sino es toman el celular. Claro. Es lo primero que hace. Entonces esto le creó una serie de posibilidades nuevas a los anunciantes de poder impactar personas en el momento correcto, en el momento preciso, y justamente mandar el mensaje adecuado, cosa que antes no se podía. Digamos que los usos de los computadores están bastante limitados al colegio o a la universidad, al sitio de trabajo y al sitio de vivienda, pero digamos que no existía un dispositivo on the go, que realmente yo tuviese las 24 horas del día y además que consultara tantas veces en el día como lo hacemos en el celular. Digamos que como 130 y pico de veces en promedio una persona mira el celular, obviamente con un consumo en tiempo bastante menor que lo hace un computador. Entonces, digamos que lo que ha venido pasando es que los celulares hoy en día superaron el número de personas. El número de dispositivos que existen hoy en día, hay más de 7.200 millones de celulares en el mundo, que eso es, digamos que una meta histórica, y por eso es que todas las compañías, sin excepción, entienden que la forma de poder masificar cualquier producto o servicio va a tener que ser de la mano del celular. No existe en el mundo una tecnología que tenga el nivel de penetración que hoy en día tiene un dispositivo móvil. Entonces, obviamente el planeta entero está montado a ver cómo se monta de alguna forma dentro de los dispositivos móviles y camina. Siempre hubo una barrera, y la barrera eran los operadores, porque antes ellos eran el gateway, los que controlaban, ellos tenían el peaje de todo lo que pasaba en los celulares. Desde que salen los smartphones, como yo acceso a contenidos, realmente ese peaje muere y hace que el universo de compañías
y de ideas y de etcétera, 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 se vuelvan, digamos, mucho más accesibles y se democraticen. Les quiero contar algo muy importante que yo sé que Arturo coincide conmigo, y es el principio del Internet, que es ante todo el smartphone. El Internet no es sino una cosa que la democratización de la información. Y en la medida en que se cumple ese principio, cualquier modelo va a ser exitoso. Fíjense, todo, y todo lo que ha hecho el Internet al final del día es democratizar. Y todos los negocios que conocemos como disruptivos eran porque eran cosas donde no había forma de llegar, había muy pocas personas tenían acceso, y el Internet o los dispositivos móviles o la suma de los dos hacen que se democratice. Y si se fijan, todos los modelos exitosos del Internet cumplen con ese principio. Miren, por ejemplo, una estadística acá bien interesante: el celular es más masivo que la electricidad, mucho más masivo que los cepillos de dientes que usa la gente, mucho más masivo que la gente que consume agua potable. Entonces, a lo que vamos es a que efectivamente el dispositivo celular sí tiene. Vamos a hacer un poquito de historia, si menos que se acuerdan de esto. El primer celular era el año 1982, nuestro amigo el ladrillo de Motorola, que de hecho cumplió 35 años hace poquito, la semana antepasada, cumplió años de haber desarrollado, ha hecho la primera llamada. Nosotros fuimos caminando felices en los 90s con las agendas electrónicas. Yo creo que todos los que ya estamos viejos alguna vez utilizamos una agenda electrónica. Los millennials deben decir eso qué es, pero bueno, esa vaina no me toca a mí, pero bueno. En el 2001, Palm, y Palm, mire la Palm, esa vaina era lo máximo y hacía de todo. Digamos que lo que no tenía el Palm, o lo que le faltaba, era pues, volverse un dispositivo móvil real. Entonces, digamos que lo dijeron: oiga, hay que ponerle un correo electrónico serio, hay que poner una herramienta que gestione correos electrónicos, porque Palm era un instrumento netamente corporativo. Y sale el BlackBerry. Los que se acuerdan de este BlackBerry, año 2005, 2006, que tenía el rodillito al lado que se ve que le deja uno callo acá, pero ese fue incluso en blanco y negro, el primer BlackBerry que hubo masivo, y este fue el que realmente revolucionó la industria. Fíjense, año 2002. Luego, obviamente, algo que sucedió en estos años es que el resto de competidores en la categoría de los celulares estaban enfocados en la parte bonita, es decir, la cámara de fotos, el color del celular, la moda, que delgadito, que no delgadito como lo era Motorola, como lo era Sony Ericsson. Entonces habían dos corrientes, y por el otro lado se comenzó a gestar la parte de productividad, hasta que llegó obviamente iPhone y combina la productividad con la estética y la moda. Y el despliegue de gráficos. Claro. Porque eso es lo que abre los videos, el mundo, ¿no? Y los gráficos en sí, porque el problema de la BlackBerry inicial es que era realmente mala para los gráficos. Pésimo. Entonces dicen: oiga, esto hay que meterle fotografía, es que a la gente le gusta tomar fotos. Las fotos, la gente ya no quiere tener un celular y la cámara en el bolsillo y la cámara para video, o sea, no, y encima de todo el iPod por oír música. Si se dan cuenta, había multiplicidad de dispositivos, y lo que ha hecho realmente la industria de los smartphones o celulares es simplificar todo en un solo dispositivo. Entonces, el primero que comenzó a apropiarse, obviamente, pues fue la fotografía. Luego nace el BlackBerry en colores, por así decirlo, con dispositivos de fotografía y de video, y luego dicen: oiga, esto hay que meterle música, y ahí es donde los señores de Apple, volviendo al cuento que estábamos hablando hace un momento, innovan y lanzan el primer iPhone. Y esto fue lo que realmente cambia la historia, no es otra cosa más. Y no solamente por el iPhone, sino porque fueron los creadores del App Store. El primer App Store en el mundo se lo inventó Apple. Las primeras, el concepto de las aplicaciones se lo inventaron estos señores. Años adelante, 2 años después, salen los competidores y lanzan al mercado el resto Lo cual es un poquito curioso, porque si tú analizas, uno de los problemas de Apple fue que siempre fue demasiado propietario. ¿Sí? No dejaba hacer nada a nadie con su propia tecnología. ¿Sí? Entonces, el lanzamiento del App Store, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, fue una de las genialidades que hicieron, que fueron: ¿cómo hacemos que todos estos developers que están aquí empiecen a producir en nuestro device? ¿Cómo hacemos que haya nuevas creaciones? Y esas son las apps, a final de cuentas. Eso fue lo que ellos abrieron, que abrió un mundo completamente diferente, ¿no? Sí, el concepto de la colaboratividad comienza a gestionarse a través de las apps.
tal vez los primeros pinos de las apps que hubo en el mercado, independiente de las apps de noticias y de contenido propio que conoces muy bien, fue la del clima. Y ellos al comienzo ponían, porque no había forma de tener ni chats ni este tipo de cosas, pero tenían un correo electrónico donde la persona decía, oye, tenemos alguna variación, por ejemplo, AccuWeather y The Weather Channel, que pues, creo que The Weather es la sexta aplicación más descargada del mundo, o algo de este estilo, pero gigante. Sí, y en Estados Unidos es súper usada. Obviamente lo que pasó fue que el ecosistema se creó en Estados Unidos y fue básicamente, perduró en Estados Unidos hasta el año 2009, donde digamos que el iPhone ya tenía un 50, un 60% de penetración en Estados Unidos, pero el resto, todo el ecosistema de lo que pasaba era centrado en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, la economía colaborativa se desarrolló muy rápido y digamos que cuando el mundo abrió los ojos, salimos del yugo del BlackBerry y comienza Android realmente a meter presión y a incorporar dispositivos de gama baja, fue que nos dimos cuenta que ya había un ecosistema creado. Bueno, y ahora, por último, porque no podríamos platicar tú y yo de esto, o sea, mucho tiempo, pero ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde va esa explosión de apps y hacia dónde crees tú que es este ecosistema que se puso que se unió y ahora qué está pasando y hacia dónde vamos? Yo lo que creo es que definitivamente el dispositivo móvil se va a volver como un control remoto. O sea, digamos, se va a volver algo, por así decirlo, como un commodity, como relativamente ya lo es, pero va a comenzar a administrar otra serie de dispositivos que también son móviles. Por ejemplo, traje, los que no conocen es el Alexa, habló algo de lo que habló nuestro panelista anterior, pero estos son dispositivos de lo que muestran un poco hacia dónde va caminando la industria. Definitivamente en la medida en que el Internet y la banda ancha, porque aquí el Internet, la conectividad, juega un papel fundamental. Entonces, en la medida en que la conectividad siga caminando, no solamente el número de personas conectadas, sino más importante, la velocidad o la capacidad de poder navegar rápidamente para consumir todo tipo de contenidos y el precio, la tarifa de esa conectividad, en la medida en que siga, digamos, todos estos factores contribuyendo al desarrollo del ecosistema, pues obviamente las personas en 2 o 3 años van a tener muy seguramente aproximadamente entre 5 y 10 dispositivos conectados. Llámese el reloj, llámese la nevera o el pañal para los niños, por ejemplo, o el Alexa o el Siri o cualquier otro de estos dispositivos, los televisores, pues para no ir más lejos también se vuelven dispositivos móviles y los autos, que pues aquí ya hoy en día se consiguen, los señores de Ford y Mercedes y BMW pues sacan al mercado dispositivos o autos con dispositivos móviles donde se conectan a través del celular y casi que tiene uno muchas de las funcionalidades que tienes en el celular o en el computador a través de eso. Entonces hacia allá es hacia donde veo yo, obviamente el rol de la data juega un papel fundamental porque el rol de la data lo que hace es al final del día poder hacer mucho más preciso cualquier cosa, modelos de machine learning, modelos que al final del día van a ayudar y van a soportar todos los modelos publicitarios. Y hacia donde voy es a que, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos, y lo vamos a ver ahora en un par de slides, que ha pasado con la publicidad móvil, es la geolocalización. Y ahora les voy a explicar un poco, un par de tecnicismos, pero esto hace que cambie dramáticamente la persona que ve un banner en ese laptop que tiene ella, la persona que está acá viendo un banner acá, cambia totalmente el parámetro por la geolocalización y eso es puro manejo de data. Entonces, te quiero mostrar acá un par de slides porque realmente va a haber un cambio importante, lo vemos, pero cada vez va a ser mucho más y más rápido y lo vamos a ver además mucho más desarrollado en las personas más jóvenes. Hace poco estaba leyendo un estudio que hicieron el año pasado en Estados Unidos de realmente el consumo de todos los, allá como lo llaman el multi-screen, todo lo que son otras pantallas, y mostraban un cambio total después de una persona entre los 38 y los 60 años, el consumo de los dispositivos es otro, es totalmente diferente. Entonces, pues obviamente en 10 años, cuando estas personas primero o estén ya, algunos se han ido para el otro planeta y los que están más abajo lleguen a sustituir a estas personas, pues obviamente todo va a cambiar. Son personas que en nuestro mundo, acuérdate que nosotros llamábamos que los de la generación Y eran los nativos digitales, porque cuando ellos entraron a las universidades, salían del colegio, ya existían los computadores conectados a internet. Estas personas les va a pasar lo mismo pero con los celulares.
Son personas que cuando lleguen solamente, bueno, el único dispositivo es un celular o algo parecido, lo que va a ser el celular en 10 años que no sabemos, pero algún tipo de dispositivo móvil que va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente se viene un cambio gigante y ese cambio pues, va a impactar todo tipo de industrias, todas las industrias la vemos el fintech como está comenzando pues digamos que a cambiar, vemos la industria del turismo, vemos la industria por ejemplo de la movilidad, que la vemos todos los días, inclusive uno de los patrocinadores del evento con Cabify. Este tipo de aplicativos nunca existirían si no tuviésemos el desarrollo, pues al final del día, del smartphone. Es que miren, esto fue una foto en Londres no hace mucho. La verdad es que hasta hace poco la voz funcionaba. La ETV, por aquí me encontré, yo trabajé en la ETV en el año 97 y me encontré a alguien acá en la sala en la ETV y le estaba contando que yo me había ido en el año 99 a montar de remate. Y me acuerdo que cuando renuncié a mi jefe, que era Miguel Esguerra, le dije, Miguel, y me dijo, ¿y usted ya otra vez se quiere ir? Y le dije, sí. Y entonces me dice el tipo, ¿qué se va a hacer? Y le dije, voy a montar una compañía de subastas. ¿Cómo? Y le dije, sí, por internet. Y el tipo soltó la misma risa que soltaste y había un programa de despido voluntario que te dan plata por salir. Yo dije, yo me quiero acoger, déjeme salir, déjeme montarme en ese programa. Se había vencido como la semana anterior. Y llamó a la psicóloga y yo pensé que me iban a firmar el programa. Y me dijo, no, este tipo lo que necesita es acompañamiento psiquiatra. Entonces, pero bueno, en esa época la ETV tenía cabinas telefónicas y las cabinas telefónicas en Bogotá estuvieron hasta el 2008 o el 2009. Teléfonos de moneda, o sea, que no estamos hablando realmente hace mucho tiempo. Fíjense, por ejemplo, la gente, las fotografías. ¿Qué más glamuroso que los álbumes de foto en esa época? Hoy en día ya no existe nada, está en Facebook, todo tipo de aplicativos y demás para mostrar las fotos, incluso la forma como se transmiten las noticias. Acuérdense lo que pasó en el Hudson cuando el avión el famosísimo avión que cayó allá, de US Airways, el primer medio de comunicación que salió fue Twitter, que es 100% por dispositivos móviles. Y esta fue la primera foto que se conoció del accidente que hubo, muy famosa, o la forma como documentamos las fotografías. Tenemos Instagram hoy en día, que creo que pues, sigue siendo como una evolución de todo lo que hacíamos antes, pero incorporado, primero colaborativo, democratizado y digital. Que eso es el concepto de todo, de casi todos la irrupción. Miren, por ejemplo, las revistas también pasaron al iPad y hoy en día pues hay mucha gente que disfruta leyendo revistas. Cuando salió el internet todo el mundo creyó que el mundo de las revistas se iba a acabar. Yo era uno de esos que pensaba eso. Que curiosamente, si escuchaste F8 y lo que dijo Zuckerberg ahora la semana pasada, eso es donde es posible augmented reality, ¿no? Claro. La realidad aumentada puede ser posible a nivel revistas gracias a que no está en papel, porque no puedes hacer realidad aumentada en papel. Lamentablemente no se puede, ¿sí? Es verdad. Entonces, pues obviamente todo esto se ha disruptado, los libros, si bien no va a haber un sustituto del libro como muchas personas y empresas y analistas trataron de predecir, obviamente la experiencia del Kindle o este tipo de instrumentos que son dispositivos móviles, hoy en día todos conectados a internet, brindan una experiencia bastante similar. Cuando uno lee, por ejemplo, la paginita, cuando uno compra un Kindle viene un papel donde cuenta Bezos el brief que le dio a los ingenieros de cómo desarrollar y cuenta exactamente Jeff Bezos como buen lector lo que quería imprimir en términos de experiencia total. Entonces, súper interesante, digamos que ese caso. Obviamente lo de la música, que la música es tal vez la industria que movía billones de dólares y se murió totalmente. Hoy en día la gente oye más música que antes. Hoy en día la música no se oye como antes. Pero si me dejas hacer nada más una cosa, eso es, porque aquí entra también toda la parte de publicidad, ¿sí? Y la democratización otra vez. Esto no solamente es en el escucharlo, sino también en la creación. Abrió canales de publicación para gentes que jamás hubieran podido llegar a una disquera, ¿sí? A producir. Y eso también crea nuevos esquemas de comercialización, porque hoy en día vemos
O sea, lo que te hacen Spotify y esos, te ponen de repente música de gente completamente desconocida que tiene una capacidad de anuncios muy interesante, porque mucha de esa música se está siendo creada alrededor de marcas o gracias a marcas, etcétera, ¿no? Es que antes el músico, el mundo de la música era controlado por las grandes casas disqueras. Y si yo como artista no le caía bien o no pasaba o no me seleccionaban, pues no tenía forma de llegar. Hoy en día, como se democratizó, se rompieron esos, por así decirlo, monopolios gracias al internet y a esto. Cualquier artista puede lanzar una canción y hoy en día los vemos por todos lados, que primero la lanzan en internet, lo descargan o ven los videos millones de veces y luego sí deciden, digamos, que hacer otro tipo de actividades. El otro caso que es sensacional es el de Blockbuster, donde pues obviamente el de las películas también murió. Y el cambio que viene, que ya lo estamos viviendo acá en Colombia incluso, es lo que está pasando con la televisión. Y eso es un cambio que viene muy interesante, lo que va a pasar con los contenidos de televisión. Digamos que los anteriores dueños de los contenidos no sabemos si van a seguir siendo los dueños o de la distribución o de los contenidos, pero se viene una gran disrupción, lo que va pasando con los sistemas de streaming de Apple, que es el Apple TV, el mismo Netflix, la gente de YouTube, etcétera, etcétera, están haciendo pues que esta industria se revolucione. Y eso es gracias al dispositivo móvil, porque digamos que toda la aproximación de absolutamente todas las nuevas tecnologías es algo que denominamos nosotros mobile first. Cuando ustedes, todo el mundo dice sí, mobile first, pero la mitad es mentira. El que realmente habla de mobile first es aquel que primero hace una app y por al año de pronto piensas si hace una web. Pero alguien que haga una web y una app no es mobile first. Mobile first es muestre el app. Y esa es la realidad de las cosas. En el momento en que la aproximación de todos los negocios que vengan, en su mayoría, van a tener que corresponder a esta aproximación sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, por ejemplo, el tráfico. Antes veíamos los reportes de tráfico en la radio. Hoy en día pues tenemos Waze o cualquier otro aplicativo de estos que funcionan de maravilla y que se nos olvidó que esto o lo otro arrancaba. O lo de los taxis, que lo vemos acá en nuestro país con mucho furor. Empresas bastante exitosas, donde antes eran sistemas bastante precarios y hoy en día pues tenemos a través de una app digamos que la disponibilidad del servicio en nuestras manos. Algo muy interesante que me parece que va a suceder y está sucediendo es el cambio en la educación. Y la educación es un pilar fundamental de todo. Y si se fijan, por ejemplo, alguien no sé si se ha preguntado por qué Argentina tiene un ecosistema digital más desarrollado que el de Colombia. Les voy a contar algo. Año 99, nosotros lanzando derremate.com, Argentina tenía 650.000 usuarios de internet, Colombia tenía 990.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, bueno, vino la burbuja y eso acabó con muchas cosas, pero después en el 2004 Argentina comenzó a salir y a salir. Y hoy en día vemos que los únicos unicornios reales, las únicas compañías grandes que existen en el mundo digital son argentinas y de pronto una brasilera. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Colombia? Que no sucedió lo mismo en Argentina. Esto, la educación. Ellos pudieron anticiparse a lo que venía. En Argentina las universidades se tomaron en serio el reto digital. Desde el año 2000 las universidades de diseño dijeron a los señores de diseño les vamos a enseñar ya no más papel, venga a echar código. Literalmente, los ingenieros, hermano, ya no más vamos a pensar en internet, a programar. Acuérdense que antes habían lenguajes de programación para cada cosa. No, todo el lenguaje de programación se unificó pensado en la web y los países que hicieron eso primariamente más rápido que otros son los que son hoy en día potencias, incluyendo la Argentina. Y eso fue lo que pasó. Entonces, obviamente, no ha habido todavía una disrupción total, pero va a cambiar en los próximos años la forma como educamos a los hijos. ¿Quién dirá que, de hecho, pues yo me acuerdo en la época mía me tocaba con las enciclopedias. Sí, las tengo todavía, pero como por tenerlas, pero Google mató eso. O sea, hoy en día no existe un vendedor de enciclopedia en ninguna parte del planeta. Claro. Bueno, y viene la hiper. De alguna manera se ha hablado del Internet de las cosas, ¿sí? El Internet of Things, como el paso donde lo que unificamos ahora vamos a tener devices que hacen cosas exclusivamente. Nest controla la temperatura de mi casa, mi refrigerador ahora tiene una aplicación que me dice el tiempo en la mañana y me dice las últimas noticias mientras hago mi café o desayuno, esto hace esto, una serie de cosas. Y eso abre muchas posibilidades a contenido, muchas posibilidades
a publicidad, pero ¿hacia dónde crees tú que va todo esto? Te voy a mostrar algo y realmente voy a comenzar un poco con el cambio que hay hoy en día en la publicidad. Y hablaba de la geolocalización. Si ven el anuncio de la niña sentada, está viendo un computador, no sabemos a qué horas o en qué contexto, pero puede estar viendo una publicidad muy grande de Coca-Cola. Seguramente ella está trabajando y no le apetece pararse de su trabajo pues para irse al Walmart de la esquina a comprar una Coca-Cola porque no va. Pero a la derecha ves una persona que de pronto está enfrente de un Walmart y sí le sale una promoción de algo que quiere comprar y lo puede comprar en el Walmart. Entonces digamos que ahí comienza toda la disrupción del modelo publicitario. Todo el modelo web de publicidad fue soportado sobre contexto. Es decir, yo estaba leyendo algo de autos y creían que yo era un comprador de autos, entonces me mostraban publicidad de autos. Yo estaba leyendo un artículo de niños, entonces creían que yo era mamá o papá y mostraban un producto relacionado con niños. Funcionó por muchos años y le creímos nosotros y nos parecía la mega innovación. Ahora, los dispositivos móviles permiten hacer un pocotón de cosas más allá que realmente cuando uno mira lo que pasa con el desktop se vuelve totalmente obsoleto. Entonces, te voy a mostrar algo importantísimo que realmente tiene que ver y es dos cosas. Todas las tecnologías de publicidad o relacionadas a publicidad digital, sin excepción, en el mundo web fueron desarrolladas en los 90, es decir, el siglo pasado. Punto. Y todas las tecnologías relacionadas a la publicidad móvil fueron desarrolladas este siglo después de haber salido el iPhone. Acuérdense que el mundo de la programación cambió tanto que obviamente fueron pensadas con criterios totalmente diferentes. Y ese, al final del día, es lo que hace hoy en día la gran diferencia entre el grupo web y el grupo mobile. Para que tengan una pequeña idea, y este es el único tecnicismo que les voy a contar hoy, acuérdense que la comunicación, la publicidad se basa sobre un criterio de llegarle, impactar a una persona X número de veces, es decir, frecuencia y alcance, sin importar el medio. Televisión, radio, revistas, internet debe cumplir el mismo criterio. Eso lo que me dice es que tiene que haber una forma de identificar que efectivamente detrás de la pantalla existe una persona y no es la misma persona que ya había impactado antes. Yo tengo que poder identificar quién está detrás de la pantalla para saber qué mensaje y cuántas veces se lo mando. Entonces, ahí es donde nace el concepto de lo que llamamos nosotros las cookies, que me imagino que todo el mundo ha oído hablar de las cookies. Las cookies, para que tengan una idea, es algo que por arte de magia cayó en el sistema publicitario. Realmente las cookies fueron un desarrollo que tú lo conoces muy bien, que se lo inventó CompuServe en el año 94, cuando deciden hostear a eBay para que pudiese la gente a través de CompuServe, el dial-up, entrar y comprar. Ellos tenían un problema, era que no podían reconocer la persona que entraba al carrito de compra y ya decir voy a hacer checkout y dice me olvidé algo y quería retrocederse, comprar otra cosa y él no podía reconocer que era la misma persona. Entonces se inventan esto que se llama la cookie para identificación de la misma persona. Luego el mecanismo, digamos que luego la publicidad digital adopta este desarrollo para la publicidad. Es decir, nunca fue pensado como un instrumento de detección de publicidad. En cambio, el sistema de identificación de los celulares es único de cada celular y se llama algo que se llama el Device ID. Y el Device ID es propio de cada celular. Como el celular es mucho más personal que el computador, se dice que la publicidad móvil es mucho más exacta que la de los computadores. Si yo estoy en una universidad, ¿cuántas personas no pasan al día por encima de la misma pantalla? Yo, como generador de publicidad, no puedo determinar no puedo determinar si es la misma o otra persona. ¿Por qué? Porque es un tema probabilístico. En el dispositivo móvil es mucho más determinístico. Entonces hay un problema gigante todavía entre las tecnologías de identificación móviles y las tecnologías de identificación web, que hace que todavía haya alguna pugna entre comillas entre tecnologías de cookies y device IDs. Y digamos que obviamente por eso todo el ecosistema del planeta de publicidad móvil se desarrolló pensado en los apps, es decir, sobre Device ID. Y cada vez las cookies van perdiendo y perdiendo y perdiendo valor. Ahora, hay algo muy importante, es que todavía el comercio electrónico sí sigue siendo muy grande en web. Efectivamente el comercio electrónico móvil va comenzando a ganar pasos y pasos y pasos adelantados, pero sigue siendo todavía menor al 15%
por lo menos en Estados Unidos. Acá en Colombia seguramente debe estar entre el 2 y el 6% dependiendo del tipo de tienda, pero todavía nos hace falta llegar allá. Y en algún momento pues seguramente vamos a llegar y claramente los dispositivos de esto en algún punto van a comenzar a dejar de existir, y si se dan cuenta, pues por obvias razones también los celulares también inteligentemente han venido desarrollando pantallas más grandes, size matters, y se dan cuenta todo el tiempo, y cada vez que desarrollan algo más grande es para quitarle mercado al computador. Y hacia allá va caminando un poco todo lo que estamos hablando. Esto también permite, obviamente, descubrir nuevos mundos de la publicidad. Entonces, vamos a tocar el primer principio, de la geolocalización. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde he estado? Y poder predecir dónde voy a ir, que es algo súper interesante que se puede hacer. Yo quiero hacerles una prueba acá. Las personas que tengan iPhone, por favor, si quieren hacer un ejercicio muy bonito, los invito a que por favor hagan lo siguiente. Vayan a los settings del iPhone, busquen privacidad. ¿Ya? Luego geolocalización. ¿Ya? Geolocalización, luego servicios del sistema, que está abajo, bien abajo. ¿Sí? Y pongan ubicaciones frecuentes. Y me dicen qué encuentran. Sale todo el historial de los sitios que ustedes han estado en el último mes, o 2 meses, o 3 meses. Esa es la información que una compañía como la mía toma del dispositivo de ustedes para saber exactamente qué hacen, cómo lo hacen, a qué horas y en dónde lo hacen. Y hacia allá va caminando el negocio de la publicidad. Sigue que la gente se asusta, ¿no? No se preocupe que, o sea, las compañías de publicidad no saben ni cómo se llama, usted no, solo sabemos dónde se mueve. Entonces, obviamente lo que creemos es que hay un poder en la ubicación. Entonces hoy en día decimos que es más importante saber dónde estás que quién eres. Antes todas las variables de comunicación y de publicidad eran dadas sobre temas demográficos. Eres hombre, mujer, entre 20 y 30 y te muestro si quieres comprar carro o no. Hoy en día yo identifico si una persona quiere comprar un carro porque lo veo saltando por los concesionarios, utilizando la geolocalización. Entonces me queda es mucho más relevante el impacto de la publicidad hoy que lo era anteriormente. Que es el gran cambio del contexto al behavior. Así es. Sí, o sea, lo importante hoy en día para la publicidad es lo que haces, no contextualmente dónde estás o lo que hiciste, sino todo lo que, tu comportamiento. Entonces, fíjate, como lo mencionaste, venimos de un mundo que es de pronto a varios nos tocó, y ahora vamos ¿para dónde? A un mundo multipantalla, que yo hablamos. Y obviamente viene la apificación de las cosas, y vamos a encontrar app para todo tipo de cosas, para la casa. Yo soy, por ejemplo, enfermo del home automation. A mí me encanta el Nest, el refrigerador, todo lo que esté conectado me parece sensacional. Inclusive hasta la iluminación. Hoy en día hay sistemas que los compra uno en Amazon, en el Walmart, en todos lados, ya están tan masivos que los puede uno comprar en una cajita en un supermercado y venir a instalarlo. Son realidades. Incluso, mire, lo venden en Amazon como cualquier otro producto y son fáciles, digamos, que de instalar sin ningún problema. Iluminaciones, este es el de Philips que está muy, muy bueno. Luego viene, por ejemplo, la ropa. Hoy en día Levi's sacó un pantalón que tiene fibras por las que se transmite el internet, entonces se conecta al dispositivo móvil por Bluetooth, o sea, unas cosas súper increíbles. La ropa también va evolucionando. Obviamente los primeros pasos es enfocada hacia los deportistas para poder transmitir información. ¿Cómo lo hace? Todo a través de una app, es decir, el celular sigue siendo el centro del universo de todo esto. Entonces la ropa no se escapa, los pañales no se escapan, los zapatos no se escapan, absolutamente nada, y todo va hacia la conectividad, tu auto, tu celular también. Y obviamente el comercio electrónico, yo les hago una pregunta, que también ese también va a cambiar, y mis raíces en el comercio electrónico pues me invitan a estudiar un poco más. ¿Ustedes creen que la gente quiere comprar así? Claro que no, mire, a la gente no le gusta esto, cada vez menos nos gusta eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, verá que todo se está comenzando a quebrar. Esto, si se dan cuenta hoy en día, y ya han salido artículos y artículos y artículos en las últimas semanas donde corroboran esto, la cantidad de tiendas que van cerrando todos los grandes retailers de Estados Unidos. Absolutamente todos. Va a haber un cambio real en la industria del retail en el mundo entero. Porque la gente solo quiere comprar en internet. Y esta cifra muestra que hoy en día el 14%
del comercio electrónico en los Estados Unidos lo tiene Amazon, que eso es una cifra gigante para el tamaño de mercado y creciendo, obviamente, sigue siendo para nada. Entonces esto nos lleva, por ejemplo, y esto es algún dato interesante, a una enfermedad que se llama la nomofobia. ¿Sabes cuál es, Arturo? Es la enfermedad que siente uno cuando, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Esa es la nomofobia. Y entonces han salido psicólogos para tratarlos. Cuando pierdes el celular. Claro, esa es la nomofobia. Y es curioso porque es verdad. Entonces, de pronto hay personas que han conocido este caso es súper interesante, lo discutimos con Arturo. Es Tesco, que es esta compañía, un retail inglés que tiene una operación grande en el sudeste asiático, creo que es una de las Coreas, obviamente la Corea, la buena, no la mala. Y básicamente los tipos se estaban codeando con el retailer número 1 de ese país y no tenían forma de flanquearlo. Los tipos desarrollan un sistema donde pues, las personas a través del dispositivo móvil pueden comprar, hacer el shopping del mercado en las estaciones del metro. Estos son básicamente unas láminas con unos códigos que van metidos al app. Entonces las personas antes de subirse al metro con el app comenzaban a comprar. Y esto digamos que logró que esta compañía se acercara en 18 puntos de share en solamente un año al otro competidor. Gracias a este tipo de innovaciones. Miren esta imagen como se ve. Este es un video, por favor. Si alguien me ayuda a... no sé cómo. ¿Cómo? Arriba. No, arriba. Venga más bien. ¿El amarillo? Arriba. El amarillo no está arriba. Pero bueno. ¿No? No sé. ¿Arriba? No. Dime. Está molestando. Bueno, si quieres, mientras lo tratamos de solucionar. Pero es muy interesante, el concepto es muy interesante porque tú haces la compra con tu teléfono celular y le dices en qué estación quieres recogerlo. Así es. Era el concepto famoso del 7-Eleven, cuando lo compraron los japoneses. Era, ¿cómo hacemos para que la gente cuando salga de la oficina ¿sí? Nos pida desde antes? Si hubiera habido apps en esa época, esto sería el esquema perfecto. Lo interesante es que aquí en América Latina lo trataron de replicar. Los chilenos, 2 compañías de retail chilenos lo hicieron con éxito. Sé que en México Superama lo hace y no va mal con el tema. Creo que el éxito trató de hacerlo, no pudo, no conozco las razones, no sé qué pasó, pero trató como de montar un piloto, pero si se dan cuenta, por ejemplo, una compañía como Best Buy en Estados Unidos está en las universidades, montó estos conceptos para los electrónicos, los computadores, en los espacios muertos. Entonces esto también obviamente es súper económico montar, esta es la forma de democratizar los espacios para los retails. O sea, si yo tengo que montar un supermercado, ¿cuánta plata no tendría que invertir? ¿Cuánto tiempo no tendría que tener? La cantidad de recursos que le tendría que dedicar? En cambio, este tipo de situaciones donde son unas láminas, donde van conectadas con una app, pues me permiten casi que montar y desmontar mucho más rápido, es decir, tener supermercados on the go, a la medida. ¿Sabes si pudimos solucionar? No se pudo. Bueno, los invito a que busquen Tesco, en YouTube aparece. Entonces obviamente viene una explosión de dispositivos. Si se dan cuenta, el último, yo soy motociclista, entonces hace como 6 meses lanzaron un casco y ahí está la imagen. Y si la ves ahí está la imagen. Uno va viendo y el casco viene pegado a los mapas, entonces te va contando qué es lo que viene en la carretera y el sistema te va diciendo, vas a tanta velocidad, ojo, en una curva a la derecha, te da el reporte del tráfico, absolutamente todo. Entonces, y todo obviamente pegado desde el dispositivo móvil, es increíble. Y obviamente el refrigerador, este fue en el CES del 2016, donde este refrigerador se ganó el premio gordo, por así decirlo, de innovación. Y es un sistema de zapa, eso que está ahí es una pantalla que tiene, o sea, es un móvil, y la pantalla lo que tiene son, al final del día, comunicado con muchas apps. Entonces, se me acabó la Coca-Cola y te la traen, o se me acabó tal cosa, absolutamente para controlar todo. Lo que tú decías es... Yo compré uno de esos, sí, y es impresionante. Al final del día, aparte de que te da las noticias de la mañana y el weather, y etcétera, cualquier cosa que te hace falta está conectado a tu Amazon
y automáticamente, yo vivo en San Francisco donde tenemos Amazon Fresh, que Claro. funciona muy bien, no hay lechuga, no hay tomate, no hay esto, y nada más haces clac, 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 Y llega lo ahí mismo. ordena y llega al día siguiente. O sea, realmente esto cambia tu esquema de compra. Ahora, aquí viene el gran challenge para la publicidad. Cómo meterte en todos estos, cómo hacerle para entrar en todos estos puntos de venta, que es hacia donde yo me imagino que tú estás viendo el futuro. Claro, entonces, si ustedes me preguntan hacia dónde va mi compañía va hacia esto, claramente, a la explosión de dispositivos, porque nosotros hoy en día estamos acá, que se va a convertir el control remoto. Luego, crecer en todos los múltiples dispositivos, teniendo, digamos que siendo el control remoto, nos va a quedar mucho más fácil de apropiarnos de otros espacios. Para contarte algo, estamos ya bastante metidos en TV y estamos, digamos que viendo cómo incursionamos en TV conectada, que nos parece que es el primer negocio grande que va a saltar a partir de todo el negocio del Internet of Things. Otra cosa interesante, por ejemplo, ya desarrollamos un API para los reportes a los clientes nuestros que quieren tener reportes de sus campañas. Y si tienes un Apple Watch, bajas, te conectas con el API y te dice la campaña de hoy se acabó o el resultado, los reportes, puedes ver los reportes por el Apple Watch. Son cosas que ahí van. Sí. Y finalmente quería mostrar este video, no sé si funciona, venga su merced me ayuda. Este es un caso tremendo de la utilización de la tecnología. Las personas que están en el negocio de publicidad seguramente lo han visto porque se ha ganado todo tipo de premios. Y no puedes poner YouTube y ya. ¿No funciona así? Bueno. Pero bueno, era un caso muy bonito de esta compañía que se llama Nivea, que creo que tecnológicamente no va a funcionar el video, pero es Nivea que desarrolló, ellos en Brasil, digamos que hay una cultura de salir a la playa en el verano y todo el mundo sale a la playa con los niños. Entonces, cuando se sientan en las playas y los chinos comienzan a corrotear, las mamás son como locas mirando dónde carajos están los chinos. Entonces, estos señores de Nivea se inventaron un concepto que se llama un brazalete. Entonces, veo uno en esa revista que aparece ahí, quitabas la revista, despegabas el brazalete, te lo pegabas, lo sincronizabas al app, le pegabas el otro brazalete a tu hijo y le decías, yo quiero que me pite el celular cada 10 metros, 20 o 30, si el niño se distancia 20 metros o 30, por favor, me pita. Y esto se ganó absolutamente todos los premios, entre otras cosas, por la complejidad que tenía el poder sacar un dispositivo masivo, porque repartieron 1,5 millones de brazaletes en Brasil en la primera ronda bajo una revista. En este video muestran la entrevista del tipo contando todo lo que fue los cortes, la cantidad de pruebas. En un punto dijeron no vamos a poder hacerlo porque pues no les daba, no sabían cómo un material que soportara lo que tenía que soportar y mucho más para ir a una revista y además ser costo efectivo, que le diera resultados a Nivea. Vale la pena que ven eso. Lamentablemente nuestro tiempo se acabó, tenemos que irnos, Alberto, pero yo les sugiero que lo contacten en Twitter o en lo que sea. Este hombre les contesta inmediatamente, siempre está ahí y tiene muy buenas ideas. Como emprendedores, y hablaremos al final del día de eso, es muy interesante estas plataformas. ¿Okay? Te lo agradezco muchísimo, es un placer estar contigo. Gracias. Y podríamos platicar de esto forever. Muchas horas. Gracias.